a la reforma inconstitucional del artículo 248, nuestro repudio también al supuesto acuerdo que hay con el gobierno de Estados Unidos referente a la recepción de personas que han cometido delitos en Estados Unidos en El Salvador, y también nuestro planteamiento respecto al tema de la Universidad de El Salvador. Si hay preguntas, pues este es el espacio para poder hacerlas, ampliarlas. Con el punto del ofrecimiento que ha hecho el gobierno del presidente Bukele en Estados Unidos para recibir y contener a reos, tal vez desde la parte legal, quisiera con el abogado Luis Joya también nos pueda proporcionar información sobre si hay algún impedimento por parte de la Constitución en que se puedan traer reos de otras nacionalidades para que puedan purgar una pena en ese país. Y segundo, si de alguna manera existe algún recurso legal que se pueda ocupar para impedir este proceso de ofrecimiento. Importante el tema de la pregunta porque precisamente lo que hemos venido denunciando, tanto las organizaciones del bloque como UNIDEP, es el aspecto de la inconstitucionalidad de todas estas acciones o políticas públicas que supuestamente en materia de seguridad quiere implementar el gobierno. Ese tema de que reos o presos condenados de Estados Unidos vengan a cumplir sus penas al sistema carcelario salvadoreño, obviamente vulnera completamente el tema de soberanía nacional. Es decir, la Constitución cierra, ¿no?, con varios candados esos aspectos de que el territorio o el Estado salvadoreño debe de ser respetado en cuanto a su soberanía. Aparte que es importante ver los tratados internacionales. Ya la Carta Interamericana de Derechos Humanos e incluso la misma Declaración de Derechos Humanos establece que el tema carcelario no debe de ser un tema de financiamiento o de intereses económicos, sino que cada país tiene que asumir la responsabilidad de que sus personas detenidas o condenadas sean reinsertadas a la sociedad. Y no tiene por qué otro país cubrir, digamos, esa necesidad de otro país por temas económicos. Cuando ya el tema económico se empieza a poner en el sistema carcelario, entonces, como muy bien dicen muchas jurisprudencias a nivel internacional, incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya no se vuelve un tema de un sistema carcelario integral que va a reinsertar a la sociedad a las personas, sino que ven a la persona como un objeto, como algo, digamos, económico, ¿no?, que pueden ganar, ¿no?, en este caso los estados o los países, y ese acuerdo más me parece no un tema de poder fortalecer el tema carcelario salvadoreño o estadounidense, sino más allá en el tema financiero o económico, ¿no? Y quiénes son los que se van a beneficiar con esos aspectos. Así que creería yo, y sí haría un llamado a la sala incluso de lo constitucional, que no es un tribunal ni un ente pasivo como hasta ahorita hemos observado, que en cada reforma que hace la Asamblea Legislativa no se pronuncian, y también a la sociedad y a las organizaciones a presentar los diferentes recursos o demandas de inconstitucionalidad a cada una de esas reformas que hace la Asamblea Legislativa, porque vulnera completamente la Constitución. Y cada uno de los magistrados de la sala, cuando le lleguen esas demandas de inconstitucionalidad, que cumplan su papel como debe de ser y declaren inconstitucional o anulen todas esas reformas que vienen a perjudicar al Estado de Derecho salvadoreño. Quizás el otro tema, creo que no lo he tocado, es de la deuda política. Quisiera saber desde su punto de vista qué tanto afectaría esto a los partidos políticos o, bueno, si están a favor de que se elimine esta deuda. Bueno, Marisela Ramírez, del bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Nosotros y nosotras hemos venido señalando en repetidas ocasiones que las modificaciones en tanto al sistema político tienen un trasfondo profundo en relación a precisamente permitir ventajas a favor del partido que ahora está en el gobierno, ¿verdad? Y este tema del cambio de la deuda política o la reforma de la deuda política obviamente está enfocado en poder todavía limitar más la posibilidad de los partidos en la oposición a que puedan desarrollar campañas en un marco, digamos, justo. La deuda política es un mecanismo que se aplicaba acá en El Salvador para poder, a través de estos fondos, asignar una cantidad determinada a los partidos para que pudieran desarrollar
trabajo que fuera en función de precisamente que estuvieran en el marco de las elecciones, ¿no? Entonces, creemos que es una reforma más que está haciendo el gobierno para tratar de golpear a los partidos minoritarios. Ya hizo toda una serie de reformas en el marco electoral, en el marco de las elecciones del año pasado, en donde también generaba mecanismos para limitar precisamente el desarrollo de estos partidos. Entonces, creemos que esta apuesta del gobierno está enfocada en esa parte. Y aquí también sería interesante poder decir, ahora habla el presidente de eliminar la deuda política, pero ¿por qué no ha aplicado todas las promesas que hizo en la Universidad de El Salvador de reducir los salarios de los funcionarios públicos, de reducir los gastos, de transparentar los fondos? Y al contrario, lo que ha hecho es aprobar, por cierto, en la Asamblea Legislativa, una serie de leyes que limitan a la población salvadoreña a conocer y transparentar los fondos públicos. Entonces nos parece que es un discurso de doble moral que el gobierno está queriendo implementar, que una medida que aplica a la oposición, digamos, a los partidos que están en la oposición, y no lo aplica a su propio partido que está en el gobierno, y que ya varias entidades han señalado bastantes indicios de corrupción y que el gobierno está ocultando precisamente. Por este tema es que se ratificó el artículo 248 de la Constitución, y debido a esto, según señalaron los diputados de Nuevas Ideas. ¿Había otra manera para quitar esta deuda que no fuera ratificar este artículo, que no fuera aplicar la Constitución? Bueno, la reforma al artículo 248 no fue para supuestamente cambiar el tema del financiamiento de la deuda política. Más bien, la reforma al artículo 248 le da la posibilidad a la Asamblea Legislativa de reformar la misma Constitución, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que se reforma la Constitución y en la misma Constitución establece el mecanismo de que es la segunda Asamblea la que debería de ratificar la reforma que ha hecho la primera, podríamos decirlo de esa manera, y eso no se da? Es decir, ¿cómo es posible de que se reforma la misma Constitución y la misma Asamblea Legislativa aprueba que esta reforma entre en vigencia en este mismo periodo, cuando el mecanismo está definido en la Constitución? Al final, pues nosotros vemos, no es el argumento de reducir o no entregar la deuda política a los partidos, sino más bien es abrir la posibilidad para que la Asamblea Legislativa se convierta en una especie de asamblea constituyente, ¿verdad? Y nadie votó por una asamblea constituyente. Toda la gente pues votó al final por una asamblea legislativa que ahora se está atribuyendo funciones de asamblea constituyente. Eso es el gran peligro al que nos enfrentamos respecto a esta reforma inconstitucional del artículo 248. Pero además de eso, también vemos como un peligro que la deuda política no se entregue a los partidos, porque al final, ¿quiénes van a terminar financiando las campañas? Van a ser empresas privadas. Prácticamente el proceso electoral va a estar definido por los intereses de las grandes empresas que van a financiar a ciertos partidos que impulsen sus propuestas, ¿verdad? Es un peligro que rompe con los principios de la democracia que se ha venido construyendo en nuestro país. Bueno, sí, muchas gracias. Si no